Hola, 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 buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? Somos Duki, Mariano y Mateo. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los momentos más importantes, polémicos y discutidos de la historia económica argentina, la privatización de YPF. Para entender por qué pasó y qué consecuencias dejó, vamos a recorrer de los orígenes de la empresa, pasando por el contexto político de los años 90, hasta los efectos que todavía se sienten hoy. Y mientras les contamos, les vamos a ir mostrando imágenes y videos de la época. Primero, ¿qué era YPF? YPF fue creada en 1922 durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen y fue la primera empresa estatal de petróleo del mundo, mucho antes que diversas empresas extranjeras. Representaba soberanía energética, control estatal del recurso y orgullo nacional. Durante muchas décadas, YPF no solo extraía petróleo, también construía pueblos, rutas, escuelas y formaba ingenieros. Era un símbolo más que una empresa. Bueno, al hablar sobre la privatización, nos tenemos que meternos en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem. Argentina en ese momento venía de crisis económicas muy fuertes, una hiperinflación y un estado de déficit. La solución que se planteó en esos momentos, siguiendo las recetas neoliberales de organismos internacionales, fue privatizar empresas públicas, aerolíneas, gas del Estado, ferrocarriles y obviamente YPF. Bueno, la privatización no fue un día para el otro. Hubo varias etapas. Primero, en 1992, se transformó YPF en una sociedad anónima. Después se vendieron acciones y finalmente en 1999 la empresa quedó en manos de la compañía española Repsol, convirtiéndose así en Repsol YPF. Algo clave es que la venta incluyó regalías para provincias productoras y hubo muchas tensiones políticas, sobre todo en Santa Cruz. También hubo críticas por la valoración de la empresa, se discutía si se vendió por menos de lo que valía realmente. Estas áreas son transferidas a las empresas nacionales o extranjeras, no importa de dónde provengan los capitales, la cuestión es que de una vez por todas la soberanía se va a hacer una realidad a partir de la explotación de los recursos que existen en la República Argentina. ¿Qué pasó después de la privatización? Muchos especialistas señalan es que hubo caída en la inversión, baja exploración y un enfoque más financiero que productivo. Si tendríamos que decirlo en otras palabras, se extraía pero no se invertía lo suficiente en nuevos pozos o en tecnología. Esto llevó con los años a que Argentina pasara de ser un país exportador de energía a un país importador de energía. Y ese cambio tuvo un impacto en el bolsillo del Estado y en la balanza comercial. Después de años de debate, en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado argentino decidió expropiar el 51% de las acciones de YPF y volverla a una empresa con mayoría estatal. El argumento fue recuperar el control energético y aumentar la inversión, sobre todo en el yacimiento de Vaca Muerta, uno de los más grandes del mundo en recursos no convencionales. Fue un hecho histórico que generó otro debate enorme. Algunos apoyaron totalmente esa decisión y otros la criticaron por el costo que implicó pagar la indemnización de ese momento. De todas formas, la expropiación de Repsol, la forma que se hizo, la ilegalidad de esa medida lamentablemente ha provocado otros perjuicios para la Argentina, han subido todos los índices de temor financiero, la posibilidad de atraer inversiones, la huida de capital. Actualmente, YPF sigue siendo un actor central en el sector energético argentino. Tiene un rol clave en naftas, gas, exploración y en Vaca Muerta, que es uno de los pilares del futuro energético del país. La historia de YPF muestra cómo las decisiones políticas y económicas de distintas etapas van marcando el destino del país. Es una empresa que estuvo en manos del Estado, después en manos privadas y luego volvió al Estado, siempre en el centro de la discusión. La privatización de YPF no fue solo una operación económica, fue una decisión política profunda que dividió opiniones. Muchos la vieron como modernización, otros como pérdida de soberanía. Y cada etapa dejó consecuencias que todavía se sienten. Así que nada, eso fue todo el análisis sobre el tema de la privatización a YPF. Esperamos que les sirva para entender mejor este proceso. Gracias por escuchar, les mando un saludo. Chau, chau. Bueno, ahora que ya vimos toda la parte histórica, política y económica, queremos meternos en algo que a veces se deja de lado, pero que fue fundamental: el impacto social de la privatización de YPF.
porque detrás de cada decisión hubo personas, familias, barrios, pueblos enteros que dependían directamente de la empresa. Entender lo social es entender cómo cambió la vida cotidiana en miles de hogares, sobre todo en la Patagonia, donde YPF no era solo una empresa, era parte de la identidad de la gente. Antes de la privatización, YPF era el corazón de muchas comunidades. En lugares como Comodoro Rivadavia, Plaza Incul, Cutralcó, Pico Truncado, Las Heras, YPF no solo daba laburo, sino también organizaba la vida social. La empresa sostenía clubes, daba becas, mantenía hospitales, financiaba escuelas, organizaba eventos culturales, ferias y torneos deportivos. Había barrios enteros construidos por YPF, desde las casas hasta los centros médicos, las plazas y los comedores. Cuando empezaron los recortes, todo eso se desarmó de manera muy rápida. Servicios que la empresa mantenía hace décadas dejaron de funcionar, y por ende actividades culturales que eran tradición se suspendieron. Eso hizo que muchas familias tuvieron que abandonar los pueblos porque simplemente no podían quedarse sin trabajo. En algunas localidades, la población llegó a caer entre un 20 y un 30%. El golpe social fue inmediato y profundo. Bueno, yo voy a hablar sobre el desempleo máximo y la crisis humana que hubo. La privatización dejó una cifra enorme de trabajadores sin empleo, no solo operarios, también técnicos, choferes, soldadores, enfermeros, gente de mantenimiento, personal de laboratorio, geólogos, mecánicos, toda una cadena laboral. Muchos aceptaron retiros voluntarios porque no tenían otra opción, pero gran parte de ellos no sabía hacer otra cosa fuera del petróleo. Habían construido su vida alrededor de la YPF. Y cuando eso desapareció, empezaron los problemas. La caída del comercio local, los cierres de negocios familiares, falta de oportunidades para los jóvenes, migraciones forzadas, aumento de la pobreza, abandono escolar y tensiones dentro de las familias. Hubo impactos emocionales fuertes, ansiedad, depresión, pérdida de identidad laboral, gente que había trabajado 20 hasta 30 años en las empresas que de repente no sabía qué hacer con su vida. No fue solo un problema económico, sino fue un quiebre humano para todas las personas. Caen todas sus esperanzas y bueno, se produce esa pueblada, la del 95, bueno, también de alguna manera vinculada a todo el conflicto docente, porque aquí el tema docente es muy importante. Dentro de la oposición social en Neuquén, los gremios estatales tienen un papel relevante y uno de los que tiene el papel fundamental son los docentes. Con el desempleo masivo y la falta de respuestas, empezaron las protestas. Y no fueron protestas chicas, fueron históricas. En Cutralcó y Plaza Huincul surgieron los primeros cortes de rutas grandes en los años 90. Participaban ex trabajadores, vecinos, jóvenes, mujeres que salían a reclamar por comida, trabajo y presencia del Estado. Hubo bloqueos, asambleas barriales, ocupaciones simbólicas y un nivel de organización comunitaria que no se había visto antes en el país. De esas protestas surgió lo que después se llamó el movimiento piquetero. YPF fue una de las primeras chispas de ese tipo de protesta social. Un conflicto laboral local terminó convirtiéndose en un fenómeno nacional. Algo que a veces no se cuenta es el rol que tuvieron las mujeres. Cuando los hombres se quedaron sin trabajo, muchas mujeres fueron quienes lideraron comedores comunitarios, marchas, cortes y asambleas. Organizaban ollas populares, gestionaban alimentos, hablaban con el gobierno y coordinaban redes entre barrios. Se puede decir que su participación fue clave para sostener a las familias mientras el desempleo crecía. Entonces, el movimiento social que nació alrededor de YPF fue también un movimiento de mujeres, de madres, de jefas de hogar que defendieron su comunidad y hogar. La salida de YPF de tantas áreas provocó algo que no se podía medir solo con números: la ruptura del tejido social. Muchas costumbres que unían a los pueblos desaparecieron o no volvieron a estar. Culés que habían funcionado por décadas cerraron, actividades culturales se perdieron. Los barrios YPFs, que antes eran espacios de encuentro, quedaron vacíos, ya no había más gente ni familias. Los jóvenes crecieron sin las oportunidades laborales que antes estaban aseguradas. Las familias que se quedaron sentían que el pueblo ya no ofrecía futuro, y las que se iban tenían que empezar otra vida, o sea, desde cero en otro lugar. Hubo una sensación colectiva de pérdida, de que un modelo de vida se había terminado para siempre. Y si no estudiaba, uno tenía la posibilidad de poder, en todo caso, entrar a trabajar también en YPF con un buen sueldo y hacer la familia. Con el tiempo, algunas localidades empezaron a reconstruirse, pero nunca volvieron a hacer lo mismo. Aparecieron nuevos movimientos sociales, nuevas formas de organización barrial y nuevos reclamos que se mantuvieron incluso después de la reestatización en 2012. La gente entendió que la defensa del trabajo y de la comunidad tenía que venir también desde abajo, desde la participación social. Las protestas, los piquetes, las asambleas y las organizaciones barriales se convirtieron en herramientas que hoy siguen existiendo.
El impacto social de la privatización de YPF no fue un detalle, fue una transformación profunda de pueblos y familias enteras del país. Cambió identidades y generó nuevos movimientos sociales, y marcó una época de conflictos y organización popular. Y por eso es clave entender que la historia de YPF no es solo política o económica, es una historia humana. Todos los días recibir telegramas, la gente, y uno no sabía cuándo lo iba a recibir, hasta que llegaron a la limpieza y quedaron 500. O sea que súper traumático, doloroso, no, si tenía 50 años era descartable ya porque no servía para nada.